bienvenidos. Formalmente esta es la primera charla, el primer evento de esta mesa directiva. Entonces, pues muy contentos de iniciar con un tema tan importante para todos nosotros. Y en ese sentido igual, le doy las gracias y la bienvenida primeramente a los miembros de la mesa directiva que nos acompañan. El evento, como saben, es diálogo abierto sobre la política ambiental de la nueva administración federal, retos y oportunidades para la AMIA, aunque creo que se queda un poco corto, porque en sí vamos a discutir retos y oportunidades para los consultores y asesores del sector ambiental ahora de cara a la nueva política ambiental que al menos así está planteando en el discurso, en el papel, y veremos qué tanto en las acciones los siguientes meses y desde luego lo que viene del sexenio. Entonces, es importante para todos nosotros, de nuevo, a nivel personal, profesional, en nuestro quehacer diario, pero también como, desde luego, como asociación. Y la idea es que del debate, de las ideas que podamos discutir aquí, vertir aquí, pues vayamos recabando conclusiones útiles en las que elaboraremos una carta, una misiva para la Secretaría y para otros funcionarios con nuestras propuestas, con nuestras ideas de cómo podemos, digamos, coadyuvar con la administración pública. Y esa es la línea que tenemos, ¿no? Ser propositivos, ser proactivos también y aprovechar que al parecer hay una mayor apertura también de escuchar a los sectores productivos y de escuchar a los profesionales en la materia. A continuación voy a leer una breve semblanza de nuestro ponente y los moderadores. Adriana Rivera Cerecedo es licenciada en Derecho por la UNAM, diplomada en Gestión Ambiental Gubernamental por la Facultad de Ingeniería de la UNAM y de Economía de la Biodiversidad por el Instituto de Biología de la UNAM. Actualmente se encuentra cursando el máster en Economía Circular en la Universidad de Valencia. Ella fue delegada de la Profepa en la zona metropolitana del Valle de México, coordinadora de asesores de la Oficina del Procurador Federal de Protección al Ambiente, subprocuradora de Auditoría Ambiental y subprocuradora de Recursos Naturales en la misma Profepa. Es secretaria técnica de la Comisión de Cambio Climático del Senado de la República y fundó su propia empresa consultora, Gestión Legal y Ambiental. Recientemente fue nombrada como directora general de la Asociación Mexicana de Centros de Datos. Ahora leo la semblanza de Alfonso Flores Ramírez. Él es maestro en Ciencias en Ingeniería Química, con más de 28 años de experiencia en la gestión ambiental. Ha cursado e impartido numerosos diplomados en materia de gestión ambiental. Dentro de su trayectoria laboral, ha sido supervisor ambiental en CFE, coordinador de ingeniería ambiental en la planta de Silao de General Motors, funcionario del Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato, funcionario federal en la Semarnat durante 16 años, de 2002 a 2018, donde se desempeñó como director de materiales y residuos peligrosos, director general de gestión integral de materiales y actividades riesgosas, es decir, la de GEGIMAR, y director general de Impacto y Riesgo Ambiental, es decir, la de Gira. Fue negociador oficial ante las convenciones de la ONU en materia de sustancias químicas y residuos. Actualmente es consultor y asesor en gestión ambiental con especialidad en regulación, normatividad ambiental, manejo de residuos, riesgo ambiental, economía circular y empleos verdes. Bienvenido, Alfonso. Ahora leo la breve semblanza de Raúl Larreaga Becerra. Él es biólogo egresado de la UNAM y licenciado en Derecho egresado de la ULA. Es doctorando en Derecho Ambiental por la Universidad de Alicante, España. Cuenta con un diplomado en Alta Gerencia y Administración Pública por la Universidad de Texas en Dallas. Es perito certificado en Impacto Ambiental y Contaminación de Ecosistemas Marinos, perito tercero del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y perito de la Judicatura. Fue director general del Instituto de Ecología de Guanajuato de 1996 al 2000 y subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de Semarnat de 2000 a 2003. Actualmente es director general de GDT Ambiental. Muy bien, ahora cedo el micrófono a Raúl Arriaga, quien nos hará una breve presentación de la política ecológica y ambiental
de la Semarnat en el periodo 2025-2030. Gracias, Mario. Buenos días. Gracias por su participación, por la invitación, Carlos. La idea de esta introducción es tener el contexto de cómo se está desarrollando rápidamente una política ambiental en la nueva administración. Desde el nombramiento de la doctora Alicia Bárcena Ibarra como titular de la Semarnat, la, gracias. La doctora ha tenido una agenda súper intensa con muchas intervenciones de las que hay que ir sacando entre líneas muchas cosas, ¿no? Porque está delineando los elementos básicos de la política ambiental que se empiezan a reflejar en acciones. O sea, no es solamente discurso, sino está teniendo una serie de reuniones estratégicas con grupos empresariales, con grupos de la sociedad civil, con organizaciones tendientes a ir fortaleciendo la idea que planteó el 4 de octubre cuando tomó posesión pública, digamos, la tomó desde el día primero, desde el día 2, porque el día primero entregó la Cancillería y luego recibió la Semarnat, pero al nombrar a su equipo de trabajo, hizo varios comentarios interesantes y una esencia de su perspectiva ambiental es esto que señala en la introducción, defender la noción básica de la vida buena y justa, que nuestro pueblo preserve el ambiente para futuras generaciones. Es su perspectiva de desarrollo sostenible. Y en su introducción, el 4 de octubre, hace una presentación de 10 principios de una política ecológica, ambiental y humanista. Si bien los principios, y es tema que van a abordar Adriana y Alfonso, por lo cual no voy a abundar demasiado porque los vamos a analizar, de lo que se trata es de orientar el desarrollo a esta política ecológica y ambiental humanista. Y ahí surge el primer punto, a qué se refiere en este concepto. Eh, Lanza estos 10 principios y después las prioridades de la Secretaría, del sector ambiental. Y aquí hay que entender varias cosas, que es el sector ambiental al que está llegando, sector que la doctora Bárcena conoce muy bien, fue la primera subsecretaria de Ecología de SEDUE, allá cuando surgió SEDUE en que era principio de los 80, conoce muy bien el tema, a pesar de haber estado fuera del país mucho tiempo en la CEPAL, nunca estuvo alejada de lo que estaba sucediendo en el país. Entonces conoce cómo ha evolucionado. Y a partir de estos 10 principios de política ecológica y ambiental, lanza el día 6 de octubre las prioridades de Semarnat para el 2024-2030. Y dentro de estas prioridades, destaca un programa nacional de restauración ambiental, que es importante porque parte de recuperar lo que está deteriorado. Es un lineamiento interesante, contrastante con una inexistente política ambiental en la administración anterior. No se puede decir de otra forma, no había política ambiental. Entonces, esto ya da una pauta, da un enfoque. Eh, en este programa ella habla de un enfoque con las 4 Rs: restauración, remediación, ríos y residuos. Dos temas, claro, restauración, remediación, enfocados a los temas ríos y residuos. Y dentro de las prioridades habla de la restauración, de la remediación de cuencas de los ríos Lerma Santiago, Tula, Toyac y Sonora Bacanuchi. Eh, Eso es interesante porque tiene que ver con prioridades de agua. Y obviamente un tema crítico que estamos viviendo en el país después de una sequía terrible a una abundancia excesiva de agua. Y entonces hace falta hacer esta estrategia y estas acciones. Y destaco el último punto: digitalización y simplificación de trámites, porque si bien este tema se avanzó muchísimo desde el INE en Sedesol, y cuando el INE pasó a Semarnap con P, y cuando Semarnap se convirtió en Semarnat,
y se integró la subsecretaría de gestión, se fueron tomando todos esos avances de gestión ambiental, el SINAT y todos los sistemas internos para poder lograr un mecanismo de eficiencia, transparencia en la gestión ambiental. Para poder digitalizar la gestión, hace falta tener una clara definición y control de proceso de los servicios, cosa que se perdió en la administración anterior. Todo estaba certificado en ISO 9000, se desbarató el sistema, se desbarató la secretaría y los procesos ahí están en algún cuaderno. Entonces, ahí hay una gran área de oportunidad, porque para poder digitalizar y simplificar hay que definir con precisión, cosa que en este momento es una nebulosa extraña, ¿no? Pero ahí hay una primera área de oportunidad. Ahora, rápidamente, ¿qué es el humanismo ecológico? El humanismo ecológico es una corriente de pensamiento que coloca al ser humano como el centro del universo. Es decir, a diferencia del antropocentrismo, que coloca al ser humano como centro del universo, y del biocentrismo, que considera a todos los seres vivos como igualmente importantes. Es decir, el humanismo ecológico se va hacia una parte media. Y esto lo entendemos muy bien en el proceso evolutivo, ¿no? En las políticas ambientales antropocentristas, pues qué importa el ambiente, ¿no? Y sabemos muy bien los consultores lo que batallamos con algunos inversionistas de, pues si no hay nada, ese terreno, pues no hay nada, ¿no? Está vacío. Oye, es un ecosistema, es una selva baja, no, está seco todo, no hay nada, ¿no? Son puros huizaches y puros nopales, ¿no? Entonces, esa parte antropocentrista contra el extremo del biocentrismo, en donde lo que afecta al ambiente es el ser humano y tendría que desaparecer, que es y que lo he escuchado en varias organizaciones ambientales, ¿no? Bueno, pues empecemos por ti, ¿no? Para poner la primera piedra, el primer granito de arena, ¿no? Pero en esto habría que entrar un poco en cuáles son los principios del humanismo ecológico. La centralidad del ser humano como sujeto ético. Esto es importante, con estas consideraciones de responsabilidad, la interdependencia con el medio natural, la sostenibilidad, la justicia intergeneracional y la armonía y reciprocidad. Y estos dos elementos son fundamentales porque tendríamos que entender que el principio de desarrollo sostenible tiene que ver con esta perspectiva de hacer uso de los recursos naturales sin comprometer el derecho de futuras generaciones. Ahí nos quedamos. Aquí vamos a justicia intergeneracional, o sea, ir más allá. No nada más quedarnos en el discurso, sino ejecutar acciones que nos permitan garantizar a las futuras generaciones que realmente lo estamos haciendo. Entonces, entrar por esta parte que nos permitiría tener un desarrollo más armónico. Y entonces, en un diagrama, diríamos, en la extrema izquierda, no es nada, pero el paradigma del antropocentrismo, en la derecha el biocentrismo, el humanismo ecológico al centro, y en estos tenemos la perspectiva del ser humano a la naturaleza y de la naturaleza al ser humano y esta interacción que nos permite hacer este ensamble entre ser humano y naturaleza. ¿Qué significa esto con la política ambiental y con estos 10 principios y con estas 10 prioridades? Si queremos hacer esto, tenemos que hacer eficiente, transparente, controlar, accesible en información, es decir, controlar en el sentido de conocer qué estamos haciendo y no a la sensibilidad, ¿no? De a mí me late como que por aquí, ¿no? Aquel que toma las decisiones, no, porque yo pienso que es así, tiene que ser así, ¿no? O sea, tenemos que darle certidumbre. Ahora, para que esto suceda, pues resulta que esta es la Semarnat con la que contamos ahora. La secretaria Bárcena, cuando dejó SEDUE, era Subsecretaría de Ecología. Y la Subsecretaría de Ecología creció a Secretaría y a una Secretaría integral con todos los sectores. Y ahora tenemos una Secretaría mocha como la regla era no más de 2 subsecretarías, pues entonces 2 subsecretarías, ¿no? Una subsecretaría de Política Ambiental y Recursos Naturales y una subsecretaría de Regulación Ambiental. Las direcciones generales se metieron a la tómbola y se repartieron, ¿no? Entonces, pareciera que una subsecretaría es verde y que la otra es gris. Pero no. Pareciera.
Pero resulta que en la gris está vida silvestre y está la Dirección General de Gestión Forestal, Suelos y Ordenamiento Ecológico. Como, pues, ¿dónde ponemos? Pues aquí queda, ¿no? Y ahí quedó. Y hay dos extrañas direcciones, la Dirección General de Agroecología y Patrimonio Biocultural, funciones que no existen en la LEGEPA, que no existen en ningún instrumento regulatorio ambiental, pero que tienen una dirección general. Y la Dirección General de Recursos Naturales y Bioseguridad, funciones que también están como extrañas allí, ¿no? Pero tiene una dirección general, pero desapareció el INEC. Desaparece el INEC de facto, pero la Ley General de Cambio Climático que le da origen y sustento al INEC sigue vigente. No puede desaparecer una institución que está creada por mandato de ley. Entonces, ahí hay una incongruencia, pero hay una Dirección General de Políticas para la Acción Climática, ¿no? En donde queda refundido el INEC completito. Tenemos, bueno, el área de administración y aquí esto lo tendrán para análisis, pero es el reglamento interior y son las unidades administrativas que hay en cada una de las subsecretarías y en las direcciones generales. Y es interesante porque en el reglamento interior de la Semarnat están asociadas o sectorizadas en Semarnat la Profepa, la CONAMP, la CONAGUA y la agencia, la ASEA, ¿no? La ANFIPA. Pero no está la CONAFOR, no está la CONABIO, o sea, no tienen relación con Semarnat, ¿no? Cuando la secretaria nombró al responsable de CONABIO, pero en el reglamento interior no guarda relación con la CONABIO. La CONABIO también es una organización, una comisión intersecretarial que tiene una existencia precaria, ¿no? Entonces, hay un orden administrativo que no es tan consistente, que si lo contrastamos con las prioridades, con los principios, pues hay muchos huecos que son áreas de oportunidad, son áreas en las que es importante que, en términos jurídicos, podríamos decir que los litigantes, pues son los que realmente viven el derecho porque le están dando diario, ¿no? En materia ambiental, los consultores somos los litigantes, porque diario le estamos dando a la aplicación de la política y de los instrumentos y la gestión y nos damos cuenta de estas inconsistencias. ¿Dónde estamos si lo viéramos en este parámetro del paradigma antropocentrista al biocentrista? Pues la Semarnat se mueve más o menos por allí hacia el antropocentrista en algún momento y se carga al biocentrismo con algunas de sus unidades administrativas. La mía fui muy benévolo. Bueno, soy integrante. Entonces somos más o menos neutrales, pero también nos cargamos al biocentrismo en algunos y en otros para el otro lado, ¿no? Entonces, más o menos. Los consultores deberíamos de ser muy objetivos, pero también tenemos colegas que son muy verdes, otros que son muy, pro desarrollo. No, hay cosas, ayer comentaba con Carlos, un proyecto que me propusieron y que me negué a llevar porque no estoy de acuerdo con el proyecto, porque éticamente no quiero ser partícipe de un delito. O sea, destruir la selva no puede ser algo que sea viable y que sea necesario. Entonces, los consultores tenemos esa condición ética, podemos decir que no, y tenemos que saber decir no. Entonces, tendríamos que estar por ahí. Los académicos, pues, tienden más al biocentrismo, ¿no? Aunque algunos grupos son muy de defendamos el desarrollo. La sociedad civil, si tiene los incentivos adecuados, pues se va al antropocentrismo. Si no tiene incentivos, pues entonces va para el otro lado, ¿no? Porque tiene incentivos del otro lado. Los inversionistas tienen intereses y dependiendo si es inversión nacional o extranjera, pero las empresas que tienen que presentar resultados y dar resultados en los mercados de valores, tienen que presentar datos claros, objetivos y cuantificables, medibles. Así que tienen que estar sobre la media porque si no, no tienen dinero, ¿no? Entonces, se presenta un escenario interesante. Y aquí habría que plantear en esta filosofía de política ambiental que
ha esbozado la doctora Bárcena y que aceleradamente, hoy estamos a 24 de octubre, en 25 días, 24 días, ha tenido más de 20 reuniones con organismos especializados, con grupos técnicos, con sus grupos de trabajo, o sea, está trabajando intensamente. Y empresas. Y con empresas, sí, con sector privado, y dirigiéndose con empresas para abordar los temas residuos, agua. O sea, está intensamente trabajando. Su equipo está intensamente agarrando la onda, y otros van a tener que llegar y encontrarse, abrir el closet lleno de muertos, porque tienen un rezago extraordinario que nunca había tenido la Semarnat antes, ¿no? Entonces, ahí están fortalezas y amenazas, retos y oportunidades. Dispone la institución de los elementos técnicos, materiales y financieros para poder incidir con contundencia en el cambio que se plantea. Una cosa es el querer y otra cosa es el poder, ¿no? Habrá que ver qué tanto, qué es necesario hacer, quiénes son los actores que deben intervenir. Solamente es una condición de acción del gobierno, cuál es el papel institucional y cuál el de la participación e intervención de la sociedad, donde estamos nosotros, como organismo eh, de participación, pero además especializado, con expertos de los diferentes sectores, porque ni todos somos consultores, porque tenemos académicos, tenemos inversionistas, tenemos profesionistas de muy variadas especialidades. Entonces, aquí está el reto y el diálogo de hoy es precisamente para sondear por dónde se pueden hacer las cosas y qué le podemos plantear a la titular del sector y a la sociedad, porque finalmente nuestra acción como academia tiene que ver con la sociedad, con los que invierten y desarrollan, con los que protegen y cuidan y con el que hace la política pública el instrumenta. Antes que nada, agradecer de nuevo la participación nutrida de todos. Han sido muy valiosas sus aportaciones, sus comentarios, sus propuestas. Y de nuevo, la intervención de Adriana y Alfonso por guiar esta plática como se ha hecho, cumplió nuestras expectativas. También la presentación de Raúl nuevamente. Pues muy bien, declaramos clausurada ya la presente charla y de nuevo, gracias a todos.